Este es un contenido de Radio María Panamá. Visítanos en radiomaria.pa. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Hola hermano, ¿cómo están? Bienvenidos a la Academia de Formación Católica. Está con ustedes su hermano Roquel Cárdenas. Continuamos con el comentario de la Filotea o Iniciación a la Vida de Santidad o Iniciación a la Vida Devota, le llaman otros, del doctor de la Iglesia San Francisco de Sales. Antes de continuar con el tema del día de hoy, vamos a ponernos todos en la presencia de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, hermanos, estamos en la tercera parte del libro de San Francisco de Sales de la Filotea, en el capítulo 14. Y el título del mismo dice, ¿Cómo tener pobreza en el espíritu? Y en este aspecto teníamos que tener muy presente las explicaciones del santo que tienen mucha actualidad hoy día, donde tenemos una sociedad que es consumista y hedonista. Consumista porque ve en el consumo, más allá de lo necesario, una fuente de felicidad, de estabilidad emocional, de alegría, de placer. Y hedonista es porque el valor supremo que le da es al placer como supuesta fuente de la felicidad terrena. Entonces, cuando se juntan estas dos realidades, se produce lo que llaman una sociedad de consumo, una sociedad que basa su funcionamiento en que las personas consumen más de lo que necesitan. Y precisamente esto que pide o enseña el santo conforme al Evangelio va totalmente contracorriente a eso. Entonces aquí tenemos que tener claro que no se trata de carecer de bienes materiales, sino por eso se le llama pobreza en el espíritu. Es aprender a controlar esos no podríamos llamarlo instintos, esos impulsos que muchas veces la sociedad nos lleva adelante. Sin más preámbulo, vamos a iniciar leyendo para que nos pongamos en contexto. Dice el santo, grave noticia. Jesús decía, cuán difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Mateo 19:23. Y San Pablo añade, los que tienen exagerado deseo de enriquecerse pueden caer en muchas codicias muy dañosas,
porque la raíz de todos los males es el afán exagerado por tener dinero. 1 Timoteo 6:10. Ejemplo sublime. El máximo ejemplo de pobreza en esta tierra ha sido la vida de Jesucristo. Él nació pobrísimo en una cueva y fue recostado en un pesebre o canoa de echar pasto a los animales. Vivió pobremente ganándose el pan con el sudor de su frente. En su vida pública aguantó hambre y sed y decía que no tenía ni una piedra para recostar la cabeza. Murió supremamente pobre en una cruz, despojado de todo, y su sepultura se la tuvieron que ofrecer de limosna. Y decía: dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero hay de los que tienen muchos bienes, porque ahora están saciados, pero después estarán sin nada. Lucas 6. Muy bien, aquí podríamos iniciar aclarando el tema importante de que no existe una condena absoluta, ¿no? Y la Iglesia enseña eso, no existe una condena absoluta a la posesión de bienes materiales o a, diríamos, la prosperidad económica. Sin embargo, si vemos el contexto de la enseñanza de Cristo en varios de los temas que se han manifestado y la de San Pablo, se refiere fundamentalmente a que es evidente que para las personas que tienen facilidades le es mucho más difícil mantener la virtud. Hagamos un ejemplo. Jesucristo decía que estrecha es la puerta la que lleva a la salvación. Y en otra parte decía que ancho es el camino que lleva a la perdición. Entonces, esa anchura y esa facilidad, todos la conocemos, porque para nosotros es mucho más fácil, definitivamente, pecar que vivir la virtud. Todos sabemos que vivir la virtud requiere renuncia, esfuerzo, trabajo. Pero, ¿qué pasa? Cuando una persona, como el joven rico, se le pide algo, le es mucho más difícil cuando tiene muchas cosas que desapegarse. Por ejemplo, le sería más fácil a una persona que tiene muy poco si Jesús le dijera: ven y sígueme, deja lo que tiene, porque básicamente probablemente está acostumbrado a vivir con poco y no va a dejar mucho. Entonces, no se trata necesariamente que es más virtuoso que el otro, sino que efectivamente, si lo entendemos desde el punto de vista humano, le es más fácil. Pero una persona que tendría muchos bienes, si se le dice que los abandone, requiere un esfuerzo mucho más grande. Ahí vemos una dificultad. El otro aspecto importante es que evidentemente ocurre con nosotros. Vamos a poner un ejemplo sencillo. ¿A cuántos de nosotros hemos visto que la carencia de bienes en un momento, la situación apretada económicamente, o simplemente cuando usted no cuenta con efectivo, usted aprende que tal vez esos caprichos que tenía pudo vivir sin ellos o se obtuvo de ellos y no pasó nada? Sin embargo, imaginémonos un caso hipotético donde usted tuviera siempre fondos en su cartera. Estaría a la merced de cada capricho. Ve algo que le guste y lo compra, ve otra cosa y lo compra. Y sin darse cuenta, se convierte en una persona, diríamos, caprichosa. Es una persona que le es mucho más difícil abstenerse. Por ejemplo, quería comprar y comer los platos más exquisitos, querría siempre darse los gustos que desea y no vería ningún motivo por qué disciplinarse, sí. Tiene todas las facilidades, ¿verdad? Entonces no digo que no se lo pueda hacer, sí lo va a poder hacer, pero le va a costar mucho más trabajo y le va a ser más ancho. Entonces por eso Jesucristo hace la analogía interesante de plantearse el hecho de que una persona que es rica le es difícil entrar al reino de los cielos. No dijo que era imposible o dijo que simplemente los ricos se pierden. Lo que plantea es la dificultad que debemos entender. Entonces hay que aprender a vivir con un espíritu de pobreza, ¿no? Un espíritu de pobreza
que es capaz de renunciar. Renunciar. El santo lo define de la siguiente manera. Vamos a leerlo. Dice: distinción. Se llama pobre en el espíritu quien tiene su corazón desapegado de las riquezas y aunque las tenga, vive desprendido de ellas y la va repartiendo con generosidad y no vive pendiente de los bienes materiales como si fueran lo mejor del mundo. En cambio, se llaman rico de espíritu quienes deseando tener más riquezas, poner en ellas toda su esperanza como si fueran lo más importante en esta vida. Algunas personas carecen de bienes materiales y aceptan su pobreza con paciencia y por amor a Dios y así se están ganando un premio para el cielo. Otros sí tienen bienes materiales, pero se esmeran por no poner toda su esperanza en su riqueza y se esfuerzan por compartirlas con los necesitados. También así se gana premio eterno. Muy bien, entonces, resumiendo esta parte, importante tener conciencia de lo que está enseñando la Iglesia, lo que Jesucristo nos dice, es más que tener pobreza material, es aprender a tener pobreza en el espíritu. Porque efectivamente, si bien es cierto, hay personas que voluntariamente toman el voto de pobreza, es decir, voluntariamente renuncian a los bienes materiales para tener una posibilidad con mayor facilidad de seguir de cerca a Cristo. Las personas que son la inmensa mayoría, que somos los laicos, que no hacemos este voto, no estamos exentos a vivir de alguna manera la pobreza en el espíritu, pero sí es lícito y correcto, no solo lícito sino correcto, aspirar a tener los bienes materiales necesarios para sostenerse y, ¿por qué no?, para sostener a la familia y también, si no tiene familia, a poder ayudar al prójimo que está necesitado. Así que no se trata ahora de despreciar los bienes por despreciarlos, sino saber el estado de vida y saber cuál es la espiritualidad a la que estamos llamados. Entonces es muy importante que tengamos esto presente, que no se trata de caer en extremismo ni utilizar las palabras de Cristo con sentido político, porque como había una doctrina política que de cierto era atea, que era el comunismo, que planteaba y satanizaba a los ricos y a las personas que tenían bienes materiales, entonces algunas personas quisieron utilizar las palabras de Cristo para justificar esta doctrina que es impía y atea, y que no tiene nada que ver con lo que el Evangelio nos está planteando. Pero se aprovechaba y se distorsionaba el tema para que se quisiera presentar como que Jesucristo condenaba a las personas con bienes materiales. Entonces es muy importante que lo tengamos presente, y tampoco Jesucristo está llamando a una especie de lucha de clases donde los pobres tienen que atacar a los ricos o los ricos tienen que despreciar a los pobres, nada de eso. Estamos hablando de lo que Jesucristo enseñó. De hecho, Jesucristo visitó tanto la casa de la gente pudiente como la casa de la gente pobre. Comió en ambas casas y trató con ambos. No privilegió ni a uno ni a otro. Entonces, tuvo esa amplitud, ¿no? Llamarse, mire, por ejemplo, visitó a Zaqueo, que era un hombre de muchos bienes. Por ejemplo, va a mencionar un ejemplo solamente, ¿no? Entonces es importante que tengamos esto muy presente, ¿no? Y tener claro que es la pobreza en el espíritu. Muy bien, ya pasamos el primer segmento del programa, vamos a una pausa musical y después de la misma continuamos con este interesante tema. Repleto
tu vida en mi barro, que tu gracia transforme mis actos en ofrenda agradable a ti. No soy más porque me alaben, no busco reconocimiento, solo a ti quiero agradarte, tú eres mi único anhelo. Nada soy y nada tengo, todo me viene de ti. En mi barro, que tu gracia transforme mis actos en ofrenda agradable a ti, en ofrenda agradable a ti. Señor, tú sabes de qué estoy hecho, conoces bien mi corazón. Nada soy y nada tengo, todo me viene de ti. Infunde tu vida en mi barro, que tu gracia transforme mis actos en ofrenda agradable a ti, en ofrenda agradable a ti. Muy hermanos, estamos de vuelta en su programa de la Academia de Formación Católica sobre la filoteo iniciación a la vida de santidad. Estamos hablando, o estamos en este momento, en el capítulo 14 de la tercera parte del libro, que habla sobre cómo tener pobreza en el espíritu. Muy bien, dicho esto, vamos a continuar leyendo los consejos que nos da el santo sobre este tema tan interesante. Dice así: ¿qué hacer? Si eres pobre, haz lo que puedas por ir superando tu difícil situación económica, pero acepta con alegría tu situación de pobreza que te hace tan semejante a Jesús pobre y a tantos santos y santas que en esta vida sufrieron total pobreza y ahora gozan por siempre de la riqueza del cielo. Si tienes bienes materiales, ejercítate en administrarlos inteligentemente y hacerlos progresar como acción de gracias a Dios que te los regaló, pero preocúpate por compartirlos con los necesitados y que no te vaya a suceder la triste suerte de aquel rico epulón del Evangelio que no quiso compartir su riqueza con el pobre Lázaro. Y mientras éste fue llevado al cielo, el rico fue llevado al infierno. Lucas 16:19. O como aquel otro rico imprudente, al cual sus campos le produjeron gran cosecha y en vez de repartirla entre los pobres, se la guardó para él solo, y en esa noche Dios le tomó cuenta de su tacañería y lo envió a la eternidad a pagar su falta de generosidad. Lucas 12:16. Muy bien, aquí vemos este aspecto que estábamos hablando en la introducción. Fíjense que efectivamente el santo no hace una satanización de las riquezas y tampoco hace una exagerada glorificación de la pobreza. De hecho, vemos que al principio exhortó al pobre que hiciera todo lo posible por salir de su pobreza, pero que no viera la pobreza como una humillación.
porque la pobreza no es una humillación, sino que la pobreza no le resta dignidad a la persona en lo más mínimo, es una condición meramente material y que muchas veces tiene connotaciones hasta de injusticia social y mala distribución de la riqueza. Pero desde el punto de vista espiritual y humano no tiene nada de denigrante como muchas veces la sociedad de consumo y hedonista quiere presentar. Y por otro lado hemos visto que incluso el santo exhorta a las personas que tienen bienes materiales que con una forma de gratitud a Dios sepa hacer dos elementos importantes: hacer progresar su dinero legítimamente, sus empresas y demás, y que en medio de esa abundancia no se olvide de los pobres. No vaya a ser que le ocurra como el rico Epulón, que las riquezas no le sirvieron sino para traerle condenación. O también el otro ejemplo que presenta el libro es de aquel hombre que sembró y que creía y ponía su seguridad en la cosecha que había tenido, y Jesucristo le llama insensato, ¿no? Dice: esta misma noche vas a morir. Entonces, importante que, aunque es un dicho ya manifestado muchas veces, que es un dicho que la gente repite, que nadie se puede llevar nada después de la muerte, lo importante que tengamos presente más que el hecho de no llevarnos es que la riqueza o los bienes materiales, tanto de una persona muy rica como una persona que no es tan rica pero maneja bienes, le puede servir para ganarse el cielo o para ganarse el infierno. Esto es importante, que lo tengamos muy claro, ¿no? Porque si usted usa los bienes materiales que el Señor le da, o permite tenerle para propósitos meramente egoístas, propósitos de vicios, de fomentar los placeres, entonces usted está labrando pavimentando una calle al infierno. Entonces tengamos muy presente eso, de que los bienes materiales, según se usen, pueden ser nuestros grandes aliados o nuestros grandes enemigos. Por lo tanto, hay que estar atento a las señales. Mire que el santo nos habla de ese tema, dice: señales seguras. Filotea, alma creyentes, ¿deseas saber si perteneces a los pobres en el espíritu o quienes se dejan esclavizar por las riquezas? Y nos presenta aquí el santo dos cosas que nos ayudarían a diagnosticarnos. Dice: 1. Examina a ver si vives deseando ardientemente tener más y más riqueza. Si así es, no pertenece al grupo de pobres en el espíritu, sino al grupo de los ricos que se dejan esclavizar por las riquezas. Y 2. Fíjate si vives pensando con complacencia en los bienes que tienes y sintiendo fuertes temores de perder tus riquezas. Si así sucede, tienes fiebre en el alma, la fiebre de la codicia y de la avaricia. Si te sucede que al perder algún bien material sientes gran desolación y tristeza, no tienes pobreza en el espíritu. Entonces aquí vemos claramente cómo el santo nos da estos dos elementos muy, muy importantes, ¿no? El deseo ardiente de tener riqueza y el otro, la complacencia de los bienes que tienes, ¿no? Y los miedos a perder la comodidad o los bienes materiales. Entonces aquí estos síntomas que nos presenta el santo y que podría decirse que son muy comunes hoy en día, son muy importantes que los meditemos y analicemos. Por ejemplo, el primer aspecto que nos dice el santo es: deseando ardientemente tener más y más riqueza. Es decir, la persona que simplemente se convierte en un avaro sin remedio. Recuerdo que podíamos ver personas que tienen riquezas que no se van a gastar en esa vida, ni aunque se emplearan a fondo, y probablemente los familiares tampoco, pero aún así siguen con
desesperación, pretendiendo acumular más y más. Ese deseo ardiente es un pozo sin fondo. Es un pozo sin fondo porque la persona a primera vista siempre va a tener a alguien que lo supera de alguna u otra manera y no va a tener paz. En el fondo ha convertido el poseer más y más como una forma de autoafirmación, ¿no? Para poder ser reconocido o tener, porque ya no se trata de tranquilidad económica ni nada del estilo, se trata simplemente de poder mostrarse al mundo como alguien poderoso, alguien que tiene capacidad, ¿no? Entonces ahí vemos que la falta de pobreza, el espíritu. El otro aspecto es, decía el santo, que el pensamiento, ¿no? se enfoca simple y llanamente a tener bienes materiales, ¿no? Por ejemplo, cuando las personas muchas veces todo su diálogo, toda su conversación es sobre cómo hacer dinero y cómo hacer más y más dinero. Y pareciera que lo que hace girar el mundo, nuestra vida, la vida de nuestros familiares, lo de todo, es nuestra capacidad de adquirir el dinero. Entonces, el dinero, sin darse cuenta, se convierte en nuestro amo. Y diría yo más, en nuestro Dios. Por eso Jesucristo dijo en el Sermón del Monte, nadie puede servir a dos amos, porque amará a uno o despreciará al otro. Y en resumen dice que nadie puede servir a Dios y al dinero. ¿Por qué? Porque efectivamente el puesto que debería tener Dios en nuestra vida, en nuestro corazón, lo empieza a ocupar los bienes materiales o el dinero. Entonces ahí el gran peligro que nos advierte el santo de que tenemos que tener cuidado de esa fiebre del consumismo, de esa fiebre del materialismo, donde todas nuestras fuerzas, energías, capacidades se enfocan simple y llanamente en los bienes materiales, como si nuestra vida terrena, el único objetivo, la única razón de ser es tener más y más bienes materiales. Y esa fiebre no crea que solo le da a los multimillonarios o a la gente emprendedora o los profesionales liberales, a la gente también que es pobre le da esa fiebre. Dentro de sus limitaciones con los bienes materiales también se dan exageraciones que podrían incluso que a nosotros sorprendido, ¿no? Cuando vemos que hay personas que de repente pareciera que no tienen muchos bienes materiales y de repente se aparece con una zapatilla de 100 y ciento y tanto de dólares, por decir un ejemplo, ¿no? Entonces uno se queda como un poco sorprendido, ¿no? Y es porque efectivamente también tienen esa fiebre. Y cuando en los barrios más humildes la gente cae en las garras de la delincuencia organizada, simple y llanamente porque quieren conseguir dinero a toda costa, y no dinero para poner la comida, sino fundamentalmente es para ambicionar más y más recursos. Entonces vemos que esa ambición descontrolada es a lo que el santo nos está censurando. Vámonos ahora nuevamente a la segunda pausa del programa y después continuamos con la parte final de este tema de la Filotea sobre cómo vivir, tener pobreza en el espíritu. Los que tienen y nunca se olvidan que a otros les falta. Los que nunca usaron la fuerza sino la razón. Los que dan una mano y ayudan a los que han caído. Esa gente es feliz porque vive muy cerca de Dios. Aleluya, aleluya, por esa gente que vive y que siente en su vida el amor.
vida el amor. Los que ponen en todas las cosas amor y justicia, los que nunca sembraron el odio, tampoco el dolor, los que dan y no piensan jamás en su recompensa. Esa gente es feliz porque vive muy cerca de Dios. Aleluya, aleluya, por esa gente que vive, que siente en su vida el amor. Aleluya, aleluya, por esa gente que vive, que siente en su vida el amor. Los que son generosos y dan de su pan un pedazo, los que siempre trabajan pensando en un mundo mejor, los que están liberados de todas sus ambiciones. Esa gente es feliz porque vive muy cerca de Dios. Aleluya, aleluya, por esa gente que vive, que siente en su vida el amor. Aleluya, aleluya, por esa gente que vive, que siente en su vida el amor. Muy bien, hermanos, estamos ya en la parte final de este programa de la Academia de Formación Católica sobre la Filoteo, Iniciación a la Vida de Santidad, en el capítulo 4 de la tercera parte, que nos dice cómo tener pobreza en el espíritu. Ya vamos a escuchar los últimos consejos del santo sobre este tema, que me parece muy interesante. Empieza diciendo: cuidado con la tacañería. No vivas con el alma llena de deseos de los bienes que no tienes. No ponga demasiado tu corazón y tus afectos en lo que ya tienes. Comparte tus bienes con lo necesitado. Haz tuyo el consejo del rey Salomón. No niegues un favor y una ayuda a quien lo necesite, si puedes hacerlo. Quien tiene un alma avara no se contenta nunca con lo que posee y siempre vive deseando conseguir más y más, sin interesarle ayudar a los que tienen menos. San Pablo dice: la avaricia es una idolatría. El dar. Si das algo a los pobres, pero no es en proporción a lo que tienes y a lo que puedes dar, no eres pobre en el espíritu. La norma de San Agustín era dar más de lo que deseamos dar más de lo que acostumbramos dar, y Dios nos devolverá 100 veces más. Bueno, aquí vemos el tema de la generosidad, pero evidentemente cuando no tenemos, diríamos, muchos bienes materiales, cuando somos generosos, no es lo que se pretende que usted sacrifique lo esencial, sino que si nos ponemos a pensar si podemos ser generosos con el otro, con el que necesita, lo haríamos en función muchas veces de privarnos cosas que son lujo, capricho, cosas que no necesariamente necesitamos. ¿No? Cuánto nosotros hemos caído en la tacañería simple y llanamente porque queremos reservar el dinero para caprichos momentáneos, que muchas veces hacemos como los niños, ¿no? Lo deseamos hoy y ya mañana estamos aburridos. En ocasiones me ha tocado ver
personas que tienen, digamos, guardarropas enormes, con gran cantidad de ropa que muchas veces ni usan más de 2 veces. O juegos de esos guardarropas llenos también de zapatos que las personas que usan una vez y ya probablemente. Entonces a una acumulación innecesaria. Pero esa acumulación innecesaria muchas veces nos lleva ¿a qué? A la tacañería, a no ser generoso con las personas necesitadas o con la iglesia o con las obras apostólicas que necesitan nuestra donación, debido a que queremos guardar ese dinero para seguir consumiendo en caprichos. Vamos a seguir leyendo este interesante texto que nos dice sobre qué más nos advierte el santo. El santo ahora nos va a hablar de otra señal de la persona que puede caer en la falta de pobreza en el espíritu. Dice, otra señal. La persona que es pobre en el espíritu acepta de buena voluntad que algo le falte. San Jerónimo decía, algunos quieren ser pobres, pero con tal de que nada le falte. Y si nada te falta, ¿cómo puedes ser pobre? Salomón rogaba, Señor, que ni me falte ni me sobre, porque si me sobra, me puedo olvidar de ti, y si me falta, me puedo desesperar. Proverbio 38. En el término medio está lo ideal. Los deseos. Dicen los sabios que la persona más rica es la que menos deseos inútiles tiene. Si nuestros recursos económicos no alcanzan para satisfacer nuestros deseos, existe un remedio muy práctico a cortar nuestros deseos. ¿Qué podamos decir como aquel gran santo quien al pasar por los almacenes mejor abastecido y más lujoso exclamaba, ¿cuántas cosas que yo no deseo? Lo importante es que nos apegamos a los bienes materiales, que si los perdemos no sintamos tanta pena y si no lo tenemos no sintamos tanta tristeza. Como Jacob, Esaú tenía mucho vello en el cuerpo. Jacob para parecérsele a él se puso sobre el cuello y las manos una piel de cabrito, que tenía bastante vello. La diferencia estaba en que para arrancarle el vello a Esaú habría que haberle quitado la piel con gran dolor. En cambio a Jacob se le podía quitar el vello sin ningún dolor, porque no estaba apegado a su cuerpo. Si quien tiene mucho apego a las riquezas siente dolor y pena cuando se le pierde o se le disminuye, en cambio, quien no tiene el corazón apegado a las riquezas, cuando le sucede que se le disminuyen o las pierde, repite la palabra del santo Job, Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea Dios. Y cuidado con la envidia. Este es uno de los 7 pecados capitales. Es sentir tristeza ante el bien del prójimo y un deseo desordenado de obtener los bienes que el otro tiene, aunque sea en forma indebida. San Agustín decía que ese era un pecado propio del diablo. De la envidia proviene el hablar mal de la otra persona, el alegrarse que le vayan mal y sentir tristeza de que le vaya bien. En cambio, San Pablo nos aconseja que tengamos que tengamos un ánimo generoso y nos manda a reír con los que ríen y a llorar con los que lloran. Muy bien, excelente. Pienso que con esto el santo redondea alguno de los vicios que es la falta de humildad o de vivir la pobreza de manera material en el espíritu. Entonces, un aspecto importante que creo que es bastante común, lamentablemente, es el tema de la envidia, porque ese pecado capital muchas veces nos lleva en el aspecto competitivo
nos lleva a caer en la tristeza. Cuando escuchamos a alguna persona que está triunfando, alguna persona que tiene, muchas veces lo que caemos es en envidia, ¿no? Al no querer reconocer el nuevo talento o la nueva forma de ver las cosas, o definitivamente alguien que está progresando legítimamente en las acciones tecnológicas. Entonces, tengamos cuidado que parte de la falta de pobreza en el espíritu es tener un corazón envidioso, que es muy, muy, muy importante que nos examinemos para no caer en eso, que eso es fácil de mascarar. Muchas veces buscamos excusas para aplicar este tipo de comportamiento. El otro aspecto, aparte de la tacañería, podríamos decir, también tenemos la envidia, y por el otro extremo tenemos el consumismo, el hedonismo, es decir, que las riquezas pueden ser piedra de tropiezo, y sobre todo cuando les prestamos demasiada atención y mucho amor, se puede convertir en un verdadero camino hacia alejarse de Dios, como dice San Pablo en 1 Timoteo 6:10. Los que tienen exagerado deseo de enriquecerse puede caer en muchas codicias muy dañosas, porque la raíz de todos los males es el afán exagerado por tener dinero. Muy bien, hermanos, entonces, resumiendo lo que hemos estado hablando, es muy importante para nosotros que tengamos muy presente el tema de la pobreza en el espíritu, que no tiene que ver, porque hay gente que piensa que, bueno, cuando va a vivir esto, tiene que llamar la atención. No, usted no tiene que andar andrajoso, ni tener ropa regalada, ni caer en esos extremos para tratar de imitar la pobreza. Lo que usted tiene que, como dice el santo, procurar en la medida de lo posible desapegarse de las cosas que tiene, ¿no? Desapegarse a tal punto de que usted debería ponerse a pensar que algunas personas simplemente porque tienen alguna ropa lujosa, un carro de último modelo, y tiene algunos que otros bienes materiales, inmediatamente empieza a sentirse superior a los demás. O empieza a mirar al que no tiene, o el que anda en el bus o el metro, como inferior a ellos, como si esos bienes o esas riquezas le dieran más dignidad a un ser humano que otro. Y cuando caemos en ese tipo de círculo vicioso, es por la falta de esta tan interesante virtud, que no se trata solamente de humildad, también se trata de vivir la pobreza en el espíritu, el desapego a los bienes materiales, si queremos avanzar en nuestro camino hacia la santidad, a la vida devota, como lo desea nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, dicho esto, ya se nos acabó el tiempo del programa, lamentablemente, así que ha estado con ustedes su hermano Roquel Cárdenas. No nos queda más que decirles que nos vemos próximamente aquí en esta emisora a esta misma hora con otro programa más de La Filotea o Iniciación a la Vida de Santidad. Que el Señor los bendiga a todos. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. La esperanza ciega que tengo en su misericordia, es la esperanza ciega que tengo en su misericordia.
que amé mi pequeñez y mi pobreza, lo que agrada a Dios en mi pequeña alma, es que amé mi pequeñez y mi pobreza, es la esperanza ciega que tengo en su misericordia, es la esperanza ciega que tengo en su misericordia, lo que agrada a Dios en mi pequeña alma. Este es un contenido de Radio María Panamá. Visítanos en radiomaria.pa.